Muchas gracias. El título de la presentación que quisiera compartir con ustedes se refiere al tema del impacto de las regulaciones en la contratación mercantil en el sector financiero, tomando en cuenta el contrato de seguro y otros en particular. La propuesta que quisiera desarrollar en estos minutos parte de la premisa de que en la tendencia moderna de la realidad costarricense, los esquemas regulatorios, es decir, los esquemas dedicados a la regulación de áreas estratégicas e importantes de nuestra realidad, están generando una transformación importante y sustantiva en el tema de contratación mercantil. De esta manera, la tendencia que se está presentando es que leyes relacionadas con temas de regulación en áreas estratégicas de la vida social y jurídica de Costa Rica regulan no solo los sujetos que pueden participar y pueden desplegar actividades, que sería propio de estas leyes, no solo regulan la actividad que está sometida al control y a la regulación de estas leyes regulatorias, sino que, como vamos a ver de algunos de los ejemplos que voy a citar, estas leyes regulatorias se meten directa e internamente en el contenido y en la forma del contrato, provocando, entre otras cosas, en mi criterio, un cambio importante en el ya tocado y mencionado tema de las restricciones al principio de la autonomía de la voluntad. El primer tema que quisiera abordar y uno de los ejes centrales de esta presentación tiene que ver con el tema de seguro. Y en este caso, teniendo el privilegio de haber compartido una extraordinaria presentación sobre la visión histórica, ideológica, económica, financiera y de negocios de la industria de seguro, quisiera limitarme en esta presentación al análisis propuesto del impacto de la materia regulatoria de seguros en el contrato mercantil y en general en la contratación civil. Recordemos solamente, como se mencionó también, que Costa Rica apostó y está apostando por una ruptura del monopolio y por una apertura del mercado de seguros. En ese sentido, Costa Rica varió algunas de las posturas dominantes latinoamericanas en este campo que apostaron por una privatización en sentido estricto, con venta de activos o ventas de empresas estatales dedicadas a la prestación de las actividades de ese mercado que se está abriendo, para una apuesta a la coparticipación de agentes estatales en su condición de agentes económicos en el despliegue de una actividad que podríamos llamar privada o mercantil, paralelamente a la concurrencia de operadores y partícipes privados nacionales e internacionales. Esto sugiere o requirió la creación de un ente regulador específico para esta materia, que en este caso es la Superintendencia General de Seguros, y desde luego se ocasiona todo esto en la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que es el marco general que regula esta actividad, y la Ley Reguladora del Contrato de Seguros en particular. En este sentido, quisiera mencionar que este esquema, desde el punto de vista filosófico, ideológico, político, económico y jurídico, apuesta a la reproducción de una experiencia que ya Costa Rica había abordado con ocasión del tratamiento del mercado bancario. Como ustedes recordarán, Costa Rica pasa en el año básicamente, los finales de los 80, de un mercado monopólico estatal de prestación de los servicios bancarios a un sistema de apertura progresivo que en la actualidad reconoce paralelamente la participación activa de agentes económicos bancarios estatales, pero también de agentes económicos o bancos privados. La experiencia sugiere al cabo de estos años que a pesar de ese proceso de apertura, los agentes económicos estatales siguen teniendo las mayores fortalezas y siguen apostando
a la mayor participación y dominando la mayor participación de mercado. De tal manera que la experiencia en estos años de la industria bancaria y de alguna manera es a la que se apuesta también en la apertura del mercado de los seguros, es no solo a la permanencia y a la participación de un agente económico relacionado y vinculado también a la participación económica de agentes privados, pero constituyendo al Estado en algunas de sus instituciones, en este caso el Instituto Nacional de Seguros, uno de los agentes importantes y uno de los jugadores importantes, capaz de competir efectivamente, sanamente, como lo han hecho los bancos estatales, en la industria del seguro sin un deterioro y sin una pérdida de participación de mercado por lo menos relevante. Pero el efecto también del proceso de apertura que no podemos despreciar en el sector bancario y que constituye una experiencia que a mi juicio se apuesta también en la industria de los seguros, es no solo a que se mantenga la participación de los agentes económicos bancarios, pero sino todavía, y quizá lo más importante, a un proceso de eficiencia, modernización y de competitividad en lo que han sido los bancos estatales, claramente visible de la época en que se abre el mercado a la actualidad, a que suceda lo mismo con un agente económico estatal dominante y fuerte como tiene Costa Rica en estos momentos en el Instituto Nacional de Seguros, pero claramente, en mi criterio y con todo respeto, anquilosado por el ejercicio de una actividad monopólica no competitiva en nuestro país. La ley reguladora del mercado de seguros crea, y ya entrando en el tema del impacto, en el tema de contratación, crea para empezar no más una nueva jerarquía de fuentes normativas para el contrato de seguros. Es decir, una ley reguladora del mercado de seguros toma un primer paso y una aproximación en su incidencia en la creación y la constitución y el funcionamiento de los contratos, creando una jerarquía de fuentes especiales distintas o distinta a las jerarquías de fuentes preexistentes. Así, somete los contratos y la solución de las controversias de los contratos de seguro, a esta ley especial, para empezar, al Código de Comercio, al Código Civil, a la jurisprudencia, pero incorpora en forma muy interesante los principios técnicos aplicables a la industria y los usos y costumbres, así como la jurisprudencia internacional, lo cual me parece que es un hito bien relevante en esta materia. Pero aquí, digamos, se presenta el primer tema, a mi juicio, interesante. Nuevamente, una ley de carácter regulatorio y de orden público regula la jerarquía de fuentes y de normas aplicables a la solución de controversias derivados de un contrato típicamente privado. Pero todavía en una avanzada más allá, la ley reguladora del mercado de seguros requiere la participación o la puesta en ejecución de contratos de seguros a una autorización u homologación de parte de un supervisor respecto al contenido de ese contrato. Por supuesto que esto abre un tema que ya está planteado sobre el tema de responsabilidad del Estado frente al ejercicio de esta y muchas otras funciones reguladoras y supervisoras que puede y debe ejercer el Estado. La pregunta es, ¿qué pasa si con ocasión de estos contratos homologados por una entidad pública que tiene la función de ejercer una labor de tutela respecto a la sociedad costarricense se incurre en vicios, errores, lesiones, daños, incumplimientos u otra naturaleza respecto a ese contrato frente a consumidores y usuarios generales? ¿Será responsable el Estado costarricense al haber, comillas, homologado o autorizado un contrato de esos de los cuales después puede resultar abuso, puede resultar vicio, puede resultar nulidades o enriquecimiento sin causa, por ejemplo? Bueno, ese tema queda abierto indiscutiblemente en cuanto a esta función tutelar del Estado. Pero
La nueva ley reguladora del contrato de seguros, e insisto, ley reguladora del contrato de seguros y no ley reguladora del mercado de seguros, hace una avanzada todavía mucho más incisiva y mucho más profunda en el contenido y en la sustancia de los contratos. Pero en primer lugar quisiera llamar la atención sobre este tema respecto al nombre mismo de esta ley. No se llama Ley de la Contratación de Seguros, no se llama Ley del Contrato de Seguros, sino que se llama Ley Reguladora del Contrato de Seguros, con un claro indicio, si acaso no mensaje, y pareciera que nada subliminal, de que el propósito de esta ley no es solo disponer de los elementos estructurales, de los elementos tipológicos del contrato de seguro, sino incidir con un criterio de regulación, fiscalización, supervisión y participación en el contenido de estos contratos. Nótese que esta ley, precisamente en su artículo primero, dice que es una ley de orden imperativo, con lo cual tenemos una ley reguladora que además se autodenomina como de carácter imperativo para regular, para definir y controlar los aspectos esenciales de un contrato que típicamente es privado y mercantil. Pero adicionalmente a esto, y como un detalle particular, también esta ley reguladora del contrato de seguros genera una nueva jerarquía de fuentes. Y en este caso, el detalle todavía más particular es que esta jerarquía de fuentes no coincide necesariamente con la jerarquía de fuentes que se fijó en la ley reguladora del mercado de seguros. Es decir, la lista y el orden jerárquico de las fuentes que está enumerado en esta ley reguladora del contrato de seguros difiere de la que le precede en algunos aspectos sustantivos. Aquí está planteado, y estuvo planteado en el panel anterior, el tema de las nuevas tendencias y la posibilidad de una nueva definición de la contratación y los principios, y una de esas propuestas iba en sentido del tema de uniformación de fuentes. Bueno, aquí el problema que tenemos es ya no solo que el Código Civil y el Código de Comercio tienen jerarquías de fuentes distintos, sino que además hay leyes especiales que inciden también en los contratos, que en este caso, además en particular, como ya indiqué, tienen diferencias radicales e importantes. Queda planteada la duda de si las fuentes normativas que plantea la ley de contrato de seguro, por ejemplo, que son menos que las otras, significa que aquellas fuentes que menciona la ley reguladora del mercado de seguros no aplican como fuentes para resolver esto, o será más bien un tema de complementación. Pero la ley reguladora del contrato de seguros, como ya indiqué, no solo regula la actividad, es decir, la actividad de seguro, que es de alguna manera la actividad de seguros, regula los intermediarios y los sujetos que pueden intervenir en esta actividad y los agentes económicos que pueden intervenir en esto, pero sino que entra a disponer con efecto dispositivo puro y claro elementos de contenido y de sustancia del contrato, y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el artículo 4 de esta ley impone la obligación de que el contrato debe indicar y enlistar las fuentes, los lugares y las instancias en donde los usuarios y los participantes pueden y deben concurrir a resolver sus controversias. Pero además de eso, dice esta ley en su artículo 12 que los participantes no solo deben proponer el contrato, sino deben informar de previo y como condición para el perfeccionamiento del contrato sobre las características, contenidos, implicaciones y efectos jurídicos del contrato que se suscribe. Pero también esta ley autoriza legalmente al asegurado, por ejemplo, a dar por terminado el contrato sin responsabilidad, sin jugarse el chance, la ley, de que este sea un tema de tratamiento contractual y de voluntad de acuerdos. Es decir, la ley impone la posibilidad de que el asegurado pueda hacer esa terminación y no solo hacerla, sino además sin responsabilidad de su parte. Pero también en una tendencia absolutamente generalizada del derecho moderno, esta ley impone la protección y la tutela
a los datos derivados del contrato que tienen que ver con intimidad y datos personales de las participantes. Pero me llama particularmente la atención, por ejemplo, también esta norma, el artículo 10, que es una combinación de efectos sustantivos, pero también de alguna manera procesales en relación con el contrato de seguros. Este artículo 10 establece que cuando un tribunal, que puede ser, o más bien una sentencia o un laudo, declaran una cláusula nula general de un contrato, esa declaratoria producida en el contexto de una relación contractual particular y puntual y en el contexto de un proceso entre partes, produce una especie de efecto erga omnes, de conformidad con el cual le impone la obligación a la entidad aseguradora a modificar o a derogar o a eliminar esa norma general o esa disposición general de sus contratos, ya no solo evidentemente en el contrato en donde ha sido declarada nula o ineficaz, sino en los contratos que tiene suscrito con cualesquiera otros usuarios. Es decir, una extrapolación de los efectos declarados del proceso a quienes no han sido partes. Y esto abre una rica discusión potencial sobre que estamos hablando de un tema de cosa juzgada. ¿Qué pasa si en un proceso distinto y separado y entre partes distintas se llega a producir un pronunciamiento también distinto sobre ese tema? ¿Cuál de los pronunciamientos debe prevalecer? ¿Aquel que declaró la nulidad de esa condición general y que pareciera tener que producir efectos erga omnes, o aquel en que aquella cláusula contractual ha sido declarada válida y eficaz? Esto sin dejar de contemplar el tema que fue planteado magistralmente sobre el tema de responsabilidad y que ya mencioné. Pero además de esto, además de esa incidencia directa que tiene en el contrato, esta ley autoriza al regulador a meterse también en el contenido del contrato, definiendo, por ejemplo, qué es lo que tiene que informarse, cuál es la forma y contenido que tiene que tener ese contrato, y la definición por parte del regulador de cuáles son las instancias en donde pueden ser sometidas y discutidas a solución estas controversias. Pero no solo la industria de seguros, como un ejemplo, lo que está sucediendo en el sector financiero costarricense, tiene estas características. La Ley General de Telecomunicaciones, también de una relativa vigencia en Costa Rica, tiene una importancia trascendental también en el tema de la incidencia y la penetración del contenido del contrato en el sistema nuestro. Todos los contratos por servicios de telecomunicaciones otorgados con base en esta ley tendrán en cuenta la debida protección de la privacidad y los derechos e intereses de los usuarios finales. Es decir, la ley le está dando también al contenido del contrato de telecomunicaciones en todas las posibles variaciones qué es el objetivo y qué es lo que debe tutelar. Pero en este caso, y todavía con un contenido expreso muchísimo más directo y más preciso que el que tiene la ley de reguladora del mercado de seguros, la ley de telecomunicaciones o la ley general de telecomunicaciones establece la obligación del regulador, en este caso de SUTEL, de homologar los contratos de adhesión, autorizándolo expresamente, porque así lo dice la norma, a eliminar las cláusulas abusivas que violen los derechos del usuario. Es decir, la ley dice qué es lo que el contrato en términos generales tiene que decir, pero además de eso le dice al regulador, usted tiene que revisar estos contratos y si son de adhesión, usted tiene que eliminar esas cláusulas que violan los derechos del consumidor. Se vuelve a presentar aquí, en mi criterio, todavía en forma más transparente, la problemática anunciada de qué pasa si la SUTEL homologa un contrato que contiene normas generales o específicas violatorias de los derechos del consumidor y posteriormente se plantea el tema en una discusión concreta y esa norma es declarada nula, ineficaz, por distintas razones. ¿Será nuevamente responsable el Estado y en este caso la SUTEL por el incumplimiento de un deber de tutela que la ley le impone? Quedará abierta esa discusión para otro foro. Pero también, en este caso, la ley no solo lleva el tema de la incidencia en el contrato, sino que además le dice
al regulador, en este caso la SUTEL, usted tiene que resolver los conflictos que se generen por violaciones de los derechos de los consumidores. Hasta ahí no está diciendo nada nuevo, porque en realidad es una práctica absolutamente reconocida en el sistema costarricense, que los reguladores, los superintendentes tienen que abocarse a conocer las violaciones de conducta, por ejemplo, en que incurren los operadores económicos. Pero en este caso, la ley de regulación, la Ley General de Telecomunicaciones va más allá y no solo autoriza y le impone al regulador, la SUTEL, la obligación de ver el contenido del contrato, de ver las faltas por violaciones al derecho, sino que además le dice, usted en la instancia administrativa debe además y puede fijar daños y perjuicios sufragados con ocasión de esa violación de ese derecho. Este sí es un dato nuevo en la realidad costarricense. Ninguna de las otras superintendencias que están autorizadas a funcionar en el sistema nuestro pueden ni tienen competencia para hacer esto. Hay otras leyes que tienen normas y contenidos similares en menos proporción que estas. Gracias. Pero la industria bancaria, curiosamente, está particularmente atrasada en este tema y en esta tendencia. Conclusiones. La contratación mercantil está sufriendo una transformación dramática en cuanto a su forma, contenido y naturaleza. Las leyes, comillas, reguladores, están extinguiendo, modificando, moldeando el contenido de los contratos tradicionalmente regulados por la autonomía de la voluntad. Los reguladores son ahora, comillas, parte contractual activa en los contratos. Homologan, autorizan, cambian, modifican el contenido del contrato y la forma y en los contratos propuestos en protección del usuario consumidor. En el caso del regulador de telecomunicaciones, es también ya no solo regulador, sino juez, que inclusive autoriza a la fijación del monto de los daños. En el caso del sector financiero regulado y de telecomunicaciones, existen claras manifestaciones de un nuevo contrato mercantil con visión social, como ha sido planteado ya también en este foro. La ley reguladora del mercado y la ley reguladora del contrato de seguros constituyen claros ejemplos en esta dirección. No obstante, y curiosamente, algunas áreas tradicionales financieras, en particular la industria bancaria, no giran en esta dirección. Es decir, es poco probable y difícil encontrar normas de la industria bancaria que vayan en esta dirección. Esta nueva manifestación social del contrato está generando y debe consolidar, en mi criterio, una nueva dogmática de los contratos privados en el derecho costarricense. Formación del contrato, interpretación, incumplimiento, entre otros. La tutela de los intereses del consumidor en los contratos mercantiles establece un nuevo matiz de la denominada politización del derecho mercantil. Es decir, ya no solo está planteado el tema que se mencionó ayer, de la la civilización del derecho comercial o la comercialización del derecho civil, sino además la politización del derecho mercantil, con ejemplos como estos. Finalmente, la pregunta abierta: a raíz de todo este rol de los esquemas regulatorios, ¿se estará atrapando y fosilizando otra vez el derecho mercantil, como en mi criterio fue fosilizado y atrapado por el Código de Comercio de 1807 de Francia? ¿Significa esta participación y esta injerencia de esa nueva parte contractual abstracta que es el regulador en el contrato un nuevo amarre y una nueva fijación de la dinámica propia del derecho mercantil? El desenlace final de esta tendencia está todavía por construirse. Muchas gracias.